Capítulo 11. Vamos a ir al estudio. Romanos 11 hoy. Vamos a estudiar algo muy importante, trascendente, valioso. Todo en la palabra de Dios lo es. Pero en esta ocasión hay algo que nos debe de dejar no solamente un conocimiento, sino incluso un ejemplo a nuestras vidas, porque vamos a estudiar a Dios. Vamos a estudiar algo acerca de Dios. Versículo 21. No voy a tomar tiempo para repasar lo que vimos la semana pasada. Así es que nos vamos a ir directamente a Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Recuerden que estábamos observando un consejo, un llamado a la humildad a los gentiles, a nosotros. Y se nos mencionaban 4 razones para mantenernos humildes que a la vez nos revelaban lo que es ser humilde. ¿Amén? ¿Ya se acordaron? Bueno, ahora continuando con esa idea, la metáfora de las ramas originales del olivo que fueron cortadas para poder nosotros ser injertados. Continúa diciendo, y mira, y ándate con cuidado, sea tranquilo, porque si se desgajaron las ramas originales, tú que eres injertado, última hora. Y si las ramas originales fueron desarraigadas, bien también pudieran ser injertadas. Ahora dirá alguien, ¿la salvación se pierde? No, no está hablando de la salvación. No está hablando de que la salvación se pierda en ese sentido, no está hablando de eso. Está hablando de otras cosas, ya veremos, pero lo debemos de observar en torno a un versículo, el versículo 22. Es el centro alrededor del cual gira todo. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Todo esto es una cuestión de la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, es bondadoso, amén. Pero Dios también es severo. Dios es severo, hermano, y no debemos equivocarnos en ello. La severidad no es mala. Ser severo no tiene nada de malo. Lo que en verdad es ser severo, Dios lo es. Dios es un Dios severo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Véelo, obsérvalo. Dios es bueno, pero también severo. Debemos nosotros observar, hermanos, que ante estos dos aspectos de la persona de Dios, primero no se contradicen, es decir, es posible ser bueno, bondadoso y también severo. No se oponen, es decir, que o la persona es bondadosa o es severa, no se oponen. La persona puede ser bondadosa y severa, ese es el caso de Dios. Sino que no que se complementen, sino que se entienden. Es decir, podemos entender que Dios es severo, pero también es bondadoso. La bondad de Dios y la severidad. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. Y claro, lo va a explicar. La severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron. Los que cayeron, Dios es muy severo para con los que caen. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué fue lo que le dijo a los gentiles que no deberían de hacer? ¿Qué es lo que le dijo a los gentiles que no deberían de hacer contra Israel? Ensoberbecerse, enorgullecerse. Es lo que les ha venido diciendo. Amén.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No quiero su arrogancia. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, pues de que la salvación era para los judíos, pero no la quisieron, nosotros sí la quisimos. Pero si somos arrogantes, ¿qué? ¿Vamos a perder la salvación? No. Vamos a perder la bondad de Dios. Vamos a perder la bondad de Dios. Dios es severo y es bondadoso. Y en ese sentido, hermanos, pudiéramos incluso, creo yo, verlo desde el punto de la expulsión de la iglesia. O sea, la salvación ya, si eres salvo, se acabó, eso no está discusión. Pero Dios es severo, hasta la expulsión de la iglesia. La salvación no se pierde, es una promesa de Dios. Amén. Y eso es lo que está diciendo. Mientras que para Israel fue, para ti es la salvación, ¿no la quieres? Ok. Muy bien, nosotros que ya somos salvos, ahí están las bendiciones, ¿no las quieres? Pues no las quieres. Sin efecto alguno para con la salvación. Amén. Dios es bueno, es bondadoso y severo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a orar y vamos a estudiar estos dos aspectos de Dios para seguir su ejemplo. Debiéramos de aprender a seguir su ejemplo. Debiéramos de ser severos. Debiéramos de ser severos. Y por supuesto también deberíamos de ser bondadosos. No, nosotros no somos buenos, no hay bueno ni aun uno. El Señor Jesucristo dijo, bueno, hay solamente uno bueno, Dios, pero no estamos hablando de ser buenos como Dios es bueno, estamos hablando de ser bondadosos. Dios es bondadoso y bueno. Amén. Vamos a aprender de Dios, que es severo y bondadoso. Bondadoso y severo. Y así se llama el estudio, la bondad y severidad de Dios. Vamos a orar. Señor, oramos una vez más para pedir que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. No permitas que nuestra imaginación, que nuestros razonamientos carnales o humanos puedan intervenir en lo que es la justa y el sano entendimiento de tu santa palabra. Hay principios que no debemos nosotros de ignorar, como que la salvación no se pierde, y desde ahí debemos de entender este pasaje. Como que tú eres, Señor, perfecto, y por tanto tu bondad y tu severidad son una realidad, y no tiene nada de malo ser severo. Ayúdanos para tomar ejemplo y aprender, Señor, a no sentirnos mal de ser lo que debemos de ser. Queremos seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, empecemos por observar la severidad de Dios. La palabra severidad es apotomía. Apotomía. ¿Ok? La palabra severidad es apotomía, que quiere decir de manera literal cortamiento hacia afuera. Es decir, meterle cuchillo a algo, estar por probablemente un pedazo de carne y meterle el cuchillo, algunos pellejos por ahí, agarrar esos pellejos y aventarlos fuera. Esa es la idea de apotomía, de cortar y quitar definitivamente, de sacar. Por tanto, la palabra apotomía quiere decir decisión. Decisión, ya, se hizo y así va a ser. Es decir, rigor. Rigor. Amén. Dios no es blando. Dios no es blando, Dios es severo. La idea sería, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y una jovencita enamorada, engañada, ensoberbecida, equivocada, empieza un noviazgo con un incrédulo. Y entonces Dios dice, ay, pobrecita, no le va a pasar nada, todo lo que yo dije no va a ocurrir, no. Ese no es Dios, esos somos nosotros.
que decimos y luego no cumplimos. La mamá diciéndole al niño, bájate de ahí o te voy a dar 2 bien dados. La severidad es ir y dárselos, porque no se bajó de ahí. Ahora que si se baja, pues se acabó todo, pero como los niños no suelen bajarse, cúmplelo. Eso es severidad, ese es Dios. No importa que sea su hija, que sea una jovencita, que cometió un error, que está enseguecida por su soberbia, enamorada, perdidamente, no importa. La severidad de Dios es, va a pasar lo que va a pasar. No. Dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y entonces alguien dirá, ay, ¿cómo que no? Pues, ¿qué no Dios no perdona? ¿O cómo que no nos va a perdonar? Si me arrepiento y pido perdón, ¿no me va a perdonar? Y la realidad es que Dios sí perdona. Pero déjeme decirle, la palabra perdonó es feidomai. Feidomai quiere decir tratar con lenidad, es decir, indulgencia, blandura, a la hora de exigir el cumplimiento de los deberes. No perdonó, no quiere decir que alguien estaba arrepentido y le pidió perdón a Dios en Jesucristo y Dios no quiso. No. Está diciendo que Dios no perdonó en el sentido de que no se ablandó acerca de sus demandas, no las redujo y dijo, no, pues como estos de plano no entienden, o sea, sería más o menos como el pastor diciendo, bueno, ya los impuntuales, vamos a darles chance a 10 minutos. Bueno, Dios no es así. Dios sigue diciendo, eres un impuntual. Dios es severo. Alguien dirá, no, es que debe de ser comprensivo. No, la severidad no tiene nada que ver con la comprensión. Es que Dios debería de comprender que si la muchachita está enamorada, está ensoberbecida, pues no. La severidad de Dios se ve cuando dice no perdonó, es decir, no trató con indulgencia, con blandura. No fue blando a la hora de exigir el cumplimiento de su palabra, nunca. Nunca es Dios diciendo, Moisés, háblale a la roca. Y ahí va Moisés. Y enojado, golpea la roca 2 veces y regresa con Dios. Y Dios le dice, te vas a morir. No vas a entrar a la tierra prometida. Dios, te vas a morir y no vas a entrar a la tierra prometida. Eso es Dios no perdonó. ¿No se arrepintió Moisés? Sí. Y en el sentido de culpa, sí, todo arreglado, pero Dios claramente había señalado, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y a ti, Moisés, te di más que a nadie. Y ahora te voy a cumplir lo que te dije. Eso es lo que a muchos de nosotros como padres nos falta. Severidad. Hacen falta iglesias más severas. Nosotros somos muy severos con la membresía. Somos una iglesia muy severa con la membresía. No nos andamos jugando con esas cosas. Amén. Y si alguien intenta jugar con nosotros, vamos a tener que tomar una decisión. Por ejemplo, pensemos a alguien que no viene 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y antes de que se cumpla el mes, viene. Para no perder la membresía. ¿Sí? ¿Vamos a permitir eso? ¿Que alguien esté jugando de esa manera con la membresía? No, pues es que no cumplí un mes. Pues sí, pero no viene. Y de pronto agarra rachas de que no viene ni 1 semana, y 2 y 3 y no viene, y antes de que les quiten la membresía ya están aquí. Pues, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué pretenden? Porque además a la hora de votar yo me pregunto, ¿y si votarán? Y cuando necesitamos que estén aquí, están aquí. Y están haciendo algo. Ahora alguien dirá, no, es que no deberían de ser más comprensivos, más indulgentes, más tolerantes, más blandos en sus exigencias.
de la membresía, y que los que tengan un ministerio se les van con todo por no ser fieles. Es que así es Dios. Es que así es Dios. Y así es como nosotros deberíamos de ser. El problema es eso, que decimos, como padres, vuelvo a hacer la referencia, y no cumplimos. Puras amenazas, y a la hora de la hora, pura blandura, pura lenidad. Lenidad es una indulgencia, blandura en exigir el cumplimiento de los deberes. Dios no es blando con sus demandas, ni con las consecuencias de las cosas que van a pasar. David rogándole por un niño recién nacido: te suplico, te ruego. Se va a morir. Señor, te ruego, te suplico. Te lo advertí, te lo dije. Señor, te ruego. Ya cállate, porque ya murió. Dios es severo. Y si no perdonó a Israel, su pueblo, que rechazaron, insisto, perdonó en el sentido de que ellos estuvieran arrepentidos, pues si no se arrepintieron, no quisieron, no entendieron. Y si Dios no fue blando para con Israel, si Dios no fue un blandengue para con Israel, menos para ustedes, dice Dios, dice la Biblia, aquí está, se lo voy a volver a leer. Porque si Dios no perdonó, porque si Dios no fue blando, porque si Dios no fue indulgente a las ramas naturales, a ti tampoco te lo va a tolerar y te lo va a pasar. O sea, porque nosotros somos salvos, Dios nos va a aguantar todo lo que hagamos, a diferencia de Israel. Porque quiero que vean cómo para uno hablar de eso tiene que tomar una actitud soberbia, arrogante. Soy salvo, ¿qué me va a hacer Dios? O sea, la salvación no se pierde, no, pero no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de lo que exactamente se dijo la semana pasada: humildes, bájale, no se te suba, no lo mereces, no creas. Porque si Dios no fue blando ni tolerante para con las ramas originales, tú que eres una rama injertada, tampoco va a ser blando para contigo ni tolerante, no te lo va a aguantar. ¿Qué es lo que no va a aguantar Dios? La soberbia, la arrogancia. ¿De veras creen que Dios le va a tolerar a alguien que se autocastigue? ¿Por qué no se quedó a la comida? No me lo merezco. ¿Y tú quién te crees? ¿Dónde está la soberbia? ¿De qué tamaño? Como para que creas que tú te castigas solo. Es como el papá llegando con el hijo y diciéndole: a ver, hijo, ¿hiciste lo que te dije? No, papá, pero espérame. Ya está arreglado, padre. Ya me pegué 3 nalgadas bien sentadas. Sí me dolió. Entonces ya, ¿y qué cree que el padre va a hacer? Le va a decir: ok. ¿Sí te dolió? Sí. Entonces ya está hecho. ¿Quién se castiga a sí mismo? ¿Por qué entonces el cristiano tiene esa actitud de: no, es que ya no voy a ir a la iglesia, o es que, bueno, pues si eso creen? Cálmate. Tú no dices, esa es la soberbia. Eso es lo que Dios no le va a tolerar a nadie, ni le va a aguantar a nadie. Ve a Israel, ¿cómo le fue a Israel? ¿Ya viste cómo le fue a Israel? Bueno, a ti tampoco te la va a pasar. Claramente dice cuántos quedaron postrados en el camino. Y esos son ejemplos para que a ustedes no les pase lo mismo. En la arrogancia de creer que porque somos salvos, Dios nos los va a tolerar todo y nos lo va a pasar todo. No, hermanos, severidad, porque Dios no perdonó. Insisto, no me parece que sea la mejor traducción perdonó. No es la mejor traducción, ¿verdad? Pero ya cuando uno lo estudia un poco más, dice: es que se refiere a tratar con lenidad, es decir, indulgencia, blandura. En lugar de exigir el cumplimiento, decirle: bueno, pues ahí sí puedes. El pastor se ha puesto muy exigente con la lectura de la Biblia, y sepan todos los que tienen un ministerio que si no leen la Biblia como se les está diciendo, olvídense de su ministerio. No le hace que nos quedemos sin
sin hermanos que lleven adelante el ministerio. Pues si no leen la Biblia, si no se puede hacer un esfuerzo por el Señor en lo más normal, en lo más natural de la vida cristiana, menos van a poder hacer un esfuerzo en aquello que requiere un esfuerzo, como es un ministerio. ¿Para qué quieres un ministerio si no lees la Biblia? ¿Para qué quieres un ministerio si no sales al evangelismo? ¿No? ¿Para qué quieres ser misionero si no sales al evangelismo? No, yo no entiendo por qué alguien querría ser misionero si no sale al evangelismo. Porque el evangelismo en eso consiste. Digo, la obra misionera, o sea, es salir a ganar almas todos los días. Todos los días, pregúntenle al pastor Juan Manuel, que es de quien yo sé, que sale a ganar almas casi todos los días. Así estuvo trabajando varios años, para lo duro que estaba ahí Uruapan. ¿Verdad? Severidad. Dios no es blando. Dios no es dejado. Dios no es, ay, pues como está enfermito, pues lo vamos a dejar. Es como muchas mamás, muchos matrimonios, muchas cosas que nos equivocamos. Hay un hijo que está enfermo y a él se le deja hacer lo que sea. No. Hay una esposa que quiere manipular al marido y se hace la enferma, la que sufre mucho y llora. No, severidad, no. Un marido también allí que se hace severidad, no. No. Hemos sido muy blandos, hermanos, en muchas cosas, amén. Hemos sido unos blandengues en muchas cosas. Como padres, como cristianos en la iglesia, como iglesia. Y por supuesto, pues no a todos les agrada, pero hay dos cosas: la bondad y severidad de Dios. Versículo 21 también dice ahí: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. La soberbia, la actitud arrogante, no la va a tolerar, no va a tolerar Dios. Esa actitud de, yo voy a la iglesia cuando yo quiero, a mí nadie me va a decir cómo leer la Biblia, ni a mí nadie me va a decir cómo orar, yo oro solo. Ok, nada más te digo algo: si Dios a las ramas originales, por no hacer lo que Él les dijo, las desarraigó, las cortó y las aventó, y a ti que creíste en su Hijo te puso ahí, no dudes que también te pueda arrancar y aventar para allá. No estábamos hablando de la salvación, estábamos hablando ¿de veras no quieres? Vámonos. A veces uno trata de entender el lloro, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Cuando es lanzado afuera, uno dice, no es la salvación, esos la rechazaron, pero ya estaba alguien ahí en la cena. Y quizás esa parte es la parte que no quisiéramos ver de Dios y que muchos no creen de Dios. ¿Cómo Dios no va a querer que si le llevan una alabanza a la que sea, cómo Dios no la va a recibir? Dios es severo y dijo, no, eso no. Dios es severo. A mí no me traigas eso. ¿No se lo dijo así a Caín? ¿Qué actitud tomó Dios? Bueno, ya vino Caín hasta acá, hizo un esfuerzo. Y bueno, no es lo que yo le pedí, pero me trae ahí una canasta con legumbres, y se vaya a enojar, se me vaya a sentir, se vaya a ir de la iglesia si le quitamos la membresía, y no, si no se vuelve a parar nunca en la iglesia, ese es su problema. ¿Cómo reacciona alguien a la palabra de Dios? Ese es su problema. A veces los incrédulos nos tratan de hacer sentir mal, ¿no? Empieza uno a testificarles de Cristo con pasión, con el deseo de que sean salvos, y se enojan. No, a mí no me hable así, a mí usted no me va a engañar ni me va a salir con esas cosas, yo le voy a hablar así. No le gusta que le hable, dígame y me voy. Pero yo no me voy a rendir porque la severidad a alguien no le guste. Ese es su problema. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? No sé. Es que si usted le dice a las hermanas que en ninguna parte de la Biblia dice que no usen pantalón, se van a poner unos pantalonzotes. Mire, yo les voy a decir la verdad. ¿Qué hagan ustedes con la verdad? Es su asunto. La Biblia dice que la mujer no debe de usar ropa de varón, ni el varón debe de usar ropa de mujer. Eso dice la Biblia. ¿Amén?
Eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué va a hacer usted con la verdad? No, ya nos dejaron, nadie le está dejando, Dios no le está dejando vestir como usted quiera. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Claramente la Biblia dice cómo debe ser la conducta de una mujer casta y respetuosa. Amén. Y vosotros igualmente, maridos. No es que eso nada más, la castidad se aplique a la mujer, también al varón. Casta y respetuosa, nuestra manera de vestir debe de ser de respeto. Por eso cuando alguien llega a una boda ahí con mezclilla y tenis, está faltándole al respeto a todo lo habido y por haber. Severidad. Dios es severo. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tú también. A ver, Israel dejó de ser el pueblo de Dios porque rechazaron a Cristo. O sea, rechazaron a Cristo los israelitas y dejaron de ser el pueblo de Dios. No, pero fueron desechados de la bendición de Dios. Nosotros somos salvos y nos vamos a andar también haciendo lo que se nos viene en gana. No vamos a dejar de ser salvos, pero sí nos vamos a perder ¿qué? La bendición. Ahí está. No tiene que ver con la salvación. Israel siguió siendo Israel, pero sin la bendición. Y los salvos siguen siendo salvos, pero sin la bendición. Eso quiere decir, fuiste desarraigado. ¿Qué crees que por eso que eres salvo, hermano? Y porque asistes a la iglesia, ¿crees que no te pudiéramos expulsar de la iglesia en algún momento dado? Aquí va, aquí va. Vamos a pensar que yo le pido a un joven, ponte corbata para venir a la iglesia. ¿Quieres ministerio? Ponte corbata. No, que no me gusta, que esto. Llamo testigos y le digo, aquí se le dijo que se ponga corbata y no quiere. Hermano, póngase corbata, es lo correcto. Se le está pidiendo porque usted tiene un ministerio en la iglesia y es lo que debe de hacer. No, pues que no, muy bien, vamos a la iglesia, hermano. Se le dijo a este hermano, a este joven, que se pusiera corbata y sigue de necio que no. No, pero ustedes no me van a decir. Ok, vámonos de aquí. Eso es severidad. Sí, si a las ramas originales las cortó para injertarte a ti, ¿qué te crees? ¿Que tú vas a hacer también lo que quieras y no va a pasar nada? La severidad de Dios. Y he mencionado quizás un poco la severidad de Dios en la iglesia, pero estamos hablando de la severidad de Dios, lo que Dios hará contigo. Yo no estoy hablando solamente de lo que la iglesia puede hacer, estoy hablando de la severidad de Dios para contigo. ¿Y qué crees? ¿Que a ti no te va a pasar nada? ¿Que a ti no te va a disciplinar? ¿Que a ti no te va a llamar la atención? ¿Que a ti no te va a meter un jalón y un sopapo bien dado? Te equivocas. Te equivocas. No andes amenazando a nadie con, ya no voy a ir a la iglesia. Pues no vengas, no quieres venir, no vengas. Y si vas a tener una mala actitud en la iglesia y hacer lo que se te da la gana, no sé, entonces ¿a qué vienes? Rebélate, pero contra el pecado, contra lo que está mal. Rebélate contra el pecado. Toda esa energía y esa fuerza de rebelarte, úsala para lo que está mal. ¿Por qué no te rebelas contra la cerveza? ¿O por qué no te rebelas contra las maldiciones? ¿O por qué no te rebelas contra esa manera terrible de vestir? ¿Por qué no te rebelas contra lo que te debes de rebelar? No contra las cosas de Dios. Y Dios es severo. Severidad para los que cayeron. Ay, el hermano tropezó, cayó. La Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Sí, pero no estamos diciendo que Dios dice, ay, ¿te caíste? Ay, ¿por qué? No. Dios es severo. ¿Por qué tropezaste? Es que no me saludan. ¿Y eso qué? ¿Yo qué te hice? ¿Cree que Dios es blando? Y dice, ay, bueno, has sido infiel, te entiendo, has pasado por un mal momento. ¿Cree que ese es Dios? Ese no es Dios. ¿Por qué no fuiste a la iglesia?
¿qué? ¿Crees que Dios va a decir, bueno, ese es el Dios ese no es el Dios de la Biblia? Aquí lo dice, Dios es severo. Apotomía, cortamiento hacia afuera, decisión, rigor. No es blando, Dios no es blando en sus demandas. Sí, o sea, Dios no está jugando ni bromeando. Si Dios dice algo, así es. O vas a sufrir las consecuencias y vas a ver la mano de Dios, cómo va a venir y va a decir, yo no estoy jugando contigo. Que nosotros, insisto, hayamos sido blandos y permitamos y toleremos y digamos, ¿verdad? Es que eso es otra cosa. Pero también la bondad de Dios, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bondad, la palabra es Christotes, J-R-E, un sonido que no tenemos en español, pero que más o menos sonaría como un Christotes. Es una palabra griega que significa agradabilidad benévola, es decir, benignidad, bondad. Bueno, y esto es lo tremendo, que Dios es bueno, generoso, o sea, tiene una gran benignidad, benevolencia, pero es severo. ¿Cómo es posible? Es bueno, y lo voy a leer aquí. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Los que hacen mal las cosas, hay que ser severos con ellos. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. O sea, hiciste lo que Dios dijo y ahí Dios manifiesta toda su bondad. A veces nosotros los padres actuamos de esa manera sin darnos cuenta, pero a veces los hijos sí lo ven. Aquí va, ese hijo rebelde, grosero, difícil, sé severo con él. Y aquel hijo que es dócil, que escucha, que entiende, sé es benévolo con él. Y a veces sin darnos cuenta. No es que de pronto uno reaccione y diga, a ver, y los hijos lo ven y dicen, ¿por qué a él lo tratas así? Lo que pasa es que no entienden que se debe de ser severo con los que hacen mal las cosas y benévolo para con aquellos que sí las hacen bien. Amén. Un par de jóvenes caen en fornicación y dicen, bueno, pues creemos que debemos de casarnos. Yo les preguntaría, ¿es la voluntad de Dios? O sea, está bien fornicar, no es pecado, pero aún así, ¿creen que Dios quiere que se casen habiéndose no respetado, etcétera, etcétera? Sí, pues hagan lo que quieran, porque yo no le entro ni la iglesia. Yo no creo que ningún cristiano querría tener que ver con una boda de fornicarios. ¡Ah, qué duro ha sido, pastor! ¡Qué severo es eso! Es un juicio. No, yo no los estoy juzgando. Ellos lo hicieron, ¿no? Ahora, una pareja que hace bien las cosas, que pide los permisos, los consejos, que obedece a sus padres, al pastor, a la Biblia. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a darte, te vamos a dar. ¿Amén o no amén? ¿Lo noto? La benevolencia, la bondad para con los que hacen bien las cosas, pero la severidad para con aquellos que no las hacen y que no las hacen bien. De pronto los hijos se enojan porque hicieron algo pero no lo hicieron bien. Severidad. Lo vuelves a hacer desde el principio. No, pero ya nada más, todo. Eso sería un buen padre severo. Ese es Dios. Lo vuelves a hacer. Fallaste el examen, lo vuelves a hacer. Ahí está el pastor de generoso y blandengue. Bueno, cúrseme otra materia. Bueno, pues acá. Bueno, no, Dios diría, todos los 5 años los vuelves a hacer por haberte atrevido a reprobar una materia. Eso haría Dios. Ahora dirán, usted no es Dios. Exactamente, no sé si se nota. Somos muy blandengues en muchos casos. Pero Dios es bueno. Y ser bueno no es blandengue. No, es
es agradabilidad benévola, es decir, benignidad, bondad. Bueno, te voy a dar algo bueno. Por eso somos salvos, por la bondad de Dios. Amén. Amén. Por la bondad de Dios, Dios fue bueno. Y dijo, ok, las ramas no, severo para con las ramas que no me quisieron, pero para con aquellos que sí me quisieron, las voy a injertar y van a ver que no les va a faltar nada. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esa es la benevolencia de Dios. Sí, Dios es severo. Yo creo esto. Escuche, yo creo esto. Y la Biblia así lo señala y así lo revela. Aquí va. Volvamos a poner el ejemplo de una parejita que fornicaron. Y siguen el consejo y se les dice, ustedes no se pueden casar. No, yo le quiero cumplir. No pudiste cumplirle el respeto. No, ustedes no se van a casar, tú vas a seguir tu rumbo y tú el tuyo, y van a seguir asistiendo a la iglesia y van a recibir una reprimenda, pero ahí van a seguir asistiendo a la iglesia. No se van a volver a ver ni se van a volver a tocar, ¿verdad? En lo íntimo, y ahí van a estar. Ella obedece, él no obedece. Nace la criatura, ¿verdad? Porque en lo que estoy yo imaginando y proponiendo, ella estaba embarazada, él se hizo el ofendido porque ella era el amor de su vida y no le permitieron, no, pero ya al mes ya andaba con otra, ¿verdad? En lo que yo estoy imaginando, o no importa. Ella se queda en la iglesia con su criatura y dice, ok, hice mal y la voy a pagar. Y va a haber quienes no me van a querer hablar, y va a haber quienes me van a ver feo, y va a haber quienes me van a hacer caras, y tienen razón. Pero Dios, voy a hacer las cosas bien. Y ahí está, 3, 4, el niño crece, 5 años, 6 años. Y un día llega alguien a la iglesia, se convierte a Cristo, la voltea a ver y dice, ¿me seguirías? Esa es la bondad de Dios. La severidad de Dios diciendo, hiciste mal y vas a pagar. Y no te vas a casar, y te vas a quedar así. Pero la bondad de Dios para aquellos que arrepentidos hacen bien las cosas es David y Betsabé. El hijo de David y Betsabé, Salomón, fue rey. Amén. Esa es la bondad de Dios. Hiciste un desastre y se va a morir el niño y vas a llorar y vas a sufrir y vas a pagar porque Dios es severo. Pero si haces bien las cosas, te vuelvo a injertar en la rama. Amén. Esa es la bondad y la generosidad de Dios. Es que Dios es bueno. Sí, te equivocaste, hiciste algo mal, ya deja de castigarte a ti mismo. No lo merezco porque... Sí, ya. Pero Dios, si Dios arrancó las ramas originales y puso el olivo silvestre, lo injertó, ¿no podrá volver a tomar las ramas originales y si se arrepienten y se vuelven a Dios, no las podrá volver a injertar? ¡Claro que sí! Entonces, ¿hiciste algo mal? Sí. ¿Y has sufrido por eso? Sí, mucho. Ya deja de castigarte y flagelarte y deja que Dios te vuelva a injertar y te diga, ok, otra. La expulsión no es definitiva. La pérdida de la membresía tampoco. ¿La quieres? Adelante, haz lo que debas hacer. Bondad. Crestotes. 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, si la iglesia está dispuesta a recibir al que sea en la iglesia, ¿cuánto no más a alguien que aquí fue salvo y aquí se bautizó? Amén. Arrepentido, por supuesto, de su pecado. Nada de que... Pues voy a ir a la iglesia, les voy a hacer el favor y cuando pueda voy a ir y no quiero que me digan nada. No, pues así. Las puertas de la iglesia están abiertas, amén. Que sea bondad.
Sí, el hijo hizo un desastre, ahí va el castigo y con severidad. Luego se endereza, ok, con bondad. Y así es como funciona con Dios. ¿Quieres la bondad de Dios? Haz las cosas bien. ¿Quieres la severidad de Dios? Haz las cosas mal. Estar jugando con la membresía es hacer mal las cosas, hermanos, ¿eh? O sea, no viene, y para que no les quitemos la membresía, llegan el último domingo del mes. No, va a llegar el momento en el cual yo voy a proponer y voy a decir, esto no es tolerable. O usted mismo podrá decir, pastor, esto no está bien. Esto no está bien. Esto no es correcto. Bondad. Versículo 25, estamos ya por terminar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y este es el punto. No te enorgullezcas ni de ser fiel, ni de tener un ministerio, ni de ser miembro de la iglesia, ni de ser... Cálmate, cálmate. Acepta la bondad de Dios y no se te vaya a subir, porque si Dios a las ramas originales no las perdonó, o sea, no fue blando con ellos, sino que las desarraigó, va a hacer lo mismo contigo. Cálmate, bájale. A vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, la bondad de Dios es, y continúa diciendo el versículo 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Es decir, eso va a pasar, esa es la bondad de Dios. Dios fue muy severo. Y dijo, ¿no quieren a mi hijo? Ras. ¿Quién sí lo quiere? Tú. Rama seca toda, a ver, aquí, y otra más. Luego todas esas ramas, dice, luego todo Israel será salvo. Un día, cuando lo que haya quedado de la nación de Israel, después de la batalla durante la batalla de Armagedón, todos los que hayan quedado van a ver al Señor Jesucristo bajar, y en ese momento todo Israel será salvo. Todos van a creer y van a decir, llegó el Mesías, y van a ser salvos. Es decir, cuando mueran se van a ir al cielo, todo Israel. Esa es la bondad de Dios. Hay bondad de Dios en abundancia, pero esa bondad depende. Si haces las cosas bien, la bondad de Dios. Si haces las cosas mal, la severidad de Dios. Debiéramos de aprender de nuestro Dios que es posible ser bueno, ser bondadoso en ese sentido, y severo. La bondad y severidad de Dios. No, o es que eres una cosa o la otra. No, las dos. Y eso depende de lo que los demás hacen. Eso depende, y eso debería depender también, ¿verdad? El asunto es que los padres, ay papá, me voy a ir a una fiesta, ahí te encargo, ¿verdad? La criatura. Ay, me voy a ir con el amante, ahí te encargo a la criatura. Ay, no voy a ir a la iglesia y te encargo a la criatura. Y los padres, pues, échamelo pues. Y yo no estoy juzgando a nadie. ¿Quién sabe, verdad? Pero Dios es severo y dice, no, para eso no. Es que no. Lo que está mal conmigo no cuaja. Haz las cosas bien y lo que quieras. Haz las cosas mal y no. Puestos de pie, vamos a orar. Padre celestial, es cierto, somos pecadores, pero eso no nos justifica, Señor, delante de ti en lo más mínimo. Por el contrario, nos condena. Tú eres severo, Señor, y eso es algo que debemos de creer y de entender. Si creemos que porque tenemos un ministerio o queremos servirte o te hemos servido, no vas a castigarnos o disciplinarnos o desarraigarnos, estamos en un gravísimo error. Si a Israel no lo toleraste, tampoco a nosotros. Y la salvación no se pierde, pero sí esas bendiciones. Ayúdanos, Señor, a entender eso, pero también a recordar que tú eres bueno, que eres bondadoso para con los que hacen bien las cosas.
Tu bendición, tu bondad está allí en abundancia. Y uno decide qué es lo que quiere. O la severidad o la bondad. Ayúdanos, Señor. Oramos en esta hora agradecidos por tu palabra. En nombre de Jesucristo.